Pastor Enrique Montenegro, que nos va a traer la palabra el día de hoy. ¿Cómo está, Pastor? Gracias, muchas gracias. Placer volver a estar con ustedes. Creo que fue hace 2 años atrás que estuve, sí, exactamente. Y aunque me han invitado el año pasado para venir, no hubo oportunidad por otros compromisos que tenía. Fue también un poco difícil de tomar decisiones porque estoy viajando mucho y tenía muchos viajes en el medio. Pero bueno, Dios nos abrió una parte de la agenda para estar con ustedes y me alegro mucho de poder estar otra vez. Disfruté mucho cuando estuve la vez pasada y espero también que podamos tener el mismo espíritu en estas reuniones que tenemos. Vamos a estar desde hoy hasta el domingo y vamos a tratar el tema que ya nos han introducido, el tema de las misiones. Y yo creo que una iglesia misionera como las que ustedes tienen y como el movimiento misionero que existe, incluso honrando el nombre de vuestra alianza cristiana y misionera, les puedo asegurar que no se ven en muchos lugares del mundo. Se lo puedo asegurar. Yo viajo muchísimo y siempre hablo de cómo ustedes aquí en Perú, en Lima, sobre todo aquí en Lima con esta red que tienen, están trabajando para las misiones y están funcionando como iglesia en pos del propósito de las misiones. Porque no es una cuestión que se toque un tema una vez y ahí se queda, sino que ustedes están programando todo el año aunque usen una semana o 2 semanas, pero en realidad están programando todo el año de involucrar a la iglesia en las misiones. Cuando Cristo dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, ¿recuerdan las palabras? La pregunta es, ¿cuáles son los negocios del Padre? La economía no lo es, Él es el dueño de la plata y el oro. La propia iglesia no lo es. Los negocios del Padre es alcanzar el mundo perdido. Para eso vino Cristo, para salvar lo que se había perdido. Esos son los negocios. Entonces, involucrarnos en los negocios del Padre nos va a dar seguridad de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Amén. Muy bien, entonces, quiero simplemente hacer una propuesta de lo que vamos a hacer en estos días. Cuando me plantearon el tema o los temas a tratar, le dije, mira, no tengo un tema específico, pero si tienes algún tema. Entonces Omar me dice, la base bíblica de las misiones. Digo, de acuerdo, vamos por ahí. Porque decir la base bíblica de las misiones e ir desde Génesis hasta Apocalipsis nos da una posibilidad de hablar de todo, hasta de las bestias de 7 cabezas. Podemos hablar de todo, porque vamos de Génesis hasta Apocalipsis, vamos a pasar por todos los lados. Pero lo que queremos es sacar los principios de la Escritura en cuanto al por qué tenemos que hacer misiones y vamos a ver muchos ejemplos dentro de la Escritura. Entonces yo propongo que vamos a ir pasando por épocas de la Biblia. Esta es una conversación que estuve con el pastor de esta iglesia, Roberto. Estuvimos comiendo junto con su esposa en Madrid y tuvimos una charla acerca de que muchas veces no comprendemos el propósito total de Dios porque tenemos un conocimiento selectivo de la Biblia. Y mayormente la tenemos en el Nuevo Testamento y muchos en la lectura de los Salmos y un poco en el Génesis, pero no tenemos un relato completo de la Biblia. Entonces hablamos y él me dice, sería lindo que cuando vengas puedas tratar el tema de unir el relato bíblico para que tengamos una comprensión total a un pantallazo, a un punto de vista, digamos, con un pantallazo tener toda la historia bíblica. Y me dice, pero eso te va a llevar mucho tiempo. Digo, no, mira, se puede hacer en 20 minutos, en 10 minutos o en un año. Depende cómo lo presentemos. Si me hacen recitar los libros de memoria, se lo hago en 2 minutos. 3 minutos le recito todos los libros de memoria. Digo, mire, la Biblia se compone de tal libro y tal libro. Pero si vamos a profundizar, obviamente, esta semana nos va a dar por lo menos un tiempo para pasar por ese pantallazo. Entonces, la idea que propongo, y espero que me acompañen, es tomar segmentos de tiempos de la Biblia y ubicar lo que ha acontecido dentro de ese segmento de tiempo hasta que lleguemos al Nuevo Testamento, para que tengamos una comprensión total. Si usted falta un día, se lo va a perder. No va a saber la continuación. Así que le invito a que no falte.
sino que venga todos los días. ¿Puedes decir amén a eso? Muy bien. Una de las cosas que vamos a hacer es tomar desde el Génesis y vamos a llegar hasta Apocalipsis. Espero poder llegar hasta Apocalipsis, si el Señor no viene antes. Pero a la vez que tomamos el relato bíblico y a la vez que ponemos la base bíblica de las misiones, me gustaría también hacer una aplicación práctica dentro de lo que es el mensaje. Porque de lo contrario vamos a tener un estudio, digamos, sistemático hasta llegar a Apocalipsis, pero uno dice, bueno, esa es la historia, pero ¿y a mí qué? ¿Cómo me toca a mí? Entonces, en cada día vamos a hacer no solamente el relato y vamos a mirar la parte bíblica, teológica, sino también la parte práctica con un ejemplo de la Escritura. Así que así vamos a comenzar. Vamos a comenzar el libro de Génesis. Pero antes de entrar, déjeme hacer una introducción en 3 versículos de la Biblia. Uno está en el libro de Efesios, en el capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese que hay 3 veces repetido la palabra bendición. Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Y continúa el texto. Pero me quiero quedar con el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, que en la mente de Dios, antes de crearnos, ya tenía un plan predeterminado para nosotros y un propósito para nosotros. Todavía no había creado el mundo. En la omnisciencia de Dios, en el preconocimiento de Dios de las cosas, es obvio que Dios sabía que el hombre iba a caer. De lo contrario no sería Dios. Él conoce todo. Antes que las cosas fueran, Él conoce lo que va a suceder. Sin embargo, aún sabiendo que el hombre va a caer, dice que nos escogió en Él, en Cristo, desde antes de hacer el mundo. Ya no digo antes de crear al hombre. El mundo no había sido creado, el propósito de Dios estaba, y Dios ya dice, vamos a crear un hombre, vamos a crear uno que sea a imagen y semejanza nuestra, y en la mente de Dios, como quien dice, sonó la alarma, va a caer. ¿Qué hacemos? ¿Lo creamos o no lo creamos? Y obviamente si el condicionamiento del pecado o la acción del diablo pudiera anular la voluntad de Dios, Dios dejaría de ser el Todopoderoso. Si Él es Todopoderoso es porque puede hacer todo lo que Él quiere hacer. Pero ahora si el diablo le condiciona lo que quiere hacer, dejaría de ser el Todopoderoso. Ese atributo no lo tendría. Entonces, ¿qué hizo Dios? Un tema que ustedes van a tratar en la otra semana cuando yo me voy. El plan de redención diseñado por el Padre, ejecutado por el Hijo y ejecutado en nuestras vidas por el Espíritu Santo. El Padre diseñó el plan, el Hijo se ofreció, yo voy y muero por ellos en la cruz, y el Espíritu Santo dice, yo los voy a convencer de pecado para que crean en ti. Ese es el tema que ustedes van a tratar. Entonces fíjese que en el plan de Dios no hay nada que sea improvisto, nada está improvisado. La caída del hombre no fue algo imprevisto para Dios, sino que antes de crear al hombre, Dios ya había dado el remedio para lo que hubiera sido el mal del hombre. De ahí entonces, que como dice la Escritura, nos escogió en Él, no es que nos escogió del mundo, nos escogió en la persona de Cristo. Toda persona que crea en Cristo pasa a ser un escogido. Nos escogió en Él antes de fundar el mundo y pone el propósito para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. Para tres propósitos. El primer propósito es para que caminemos en santidad y sin mancha delante del amor. El segundo propósito, para ser adoptados hijos suyos. Y el tercer propósito, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y algunos dicen, esto significa que la iglesia tiene que vivir alabando al Señor. No, alabanza no significa cantar. Alabar significa exaltar las virtudes de algo o de alguien. Yo puedo exaltar las virtudes de este micrófono. Digo, es un micrófono muy bueno, es muy versátil, tiene buena calidad, tiene buena transmisión, es un micrófono económico o no, no lo sé. Yo puedo exaltar las virtudes de este algo o puedo exaltar las virtudes de ese alguien. Entonces, ¿cómo exalto las virtudes de ese alguien? Hablando bien de ese alguien. Eso significa predicación. Eso significa hablar de Cristo para alabanza de la gloria de su gracia. En otras palabras, hablamos del poder tan tremendo que la gracia de Dios ha hecho con nosotros para transformarnos a través de Jesucristo. Estamos alabando la gloria de su gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy, decía Pablo. Y por la gracia de Dios nosotros hemos sido transformados. Y de eso tenemos que hablar. Esos son los propósitos. Ahora fíjese, hay otro texto en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, que complementa esta palabra. Apocalipsis capítulo 13, el verso 8, dice así, aunque está hablando de la bestia, pone una palabra ahí que viene en el contexto de lo que estoy hablando. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quién es el Cordero? Cristo Jesús. Que fue inmolado no en la época de los romanos, sino que en la mente de Dios, en el programa de Dios, en el proyecto de Dios, Cristo ya fue inmolado desde el principio del mundo. Imagínense que usted se va a casar o ya es casado o antes de casarse, usted planifica lo que va a ser su hogar. Vamos a comprar una casa o vamos a edificar una vivienda. Entonces uno planifica y dice, bueno, ¿qué hacemos? Mira, ¿con una habitación es suficiente para nosotros dos? No. Uno dice, vamos a tener hijos, vamos a hacer 2 habitaciones y si nos gustan los niños vamos a tener 3 habitaciones y no hagan el cuarto porque se viene la suegra con usted. Pero por lo menos 3 las aseguramos. Y ya diseñamos la casa con algo que no tenemos. Ni siquiera nos casamos todavía. Pero ya planificamos y prevemos lo que va a pasar. Así lo hizo Dios. Cristo es el Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio del mundo, cuando todavía ni siquiera hemos creado. Con el cual el plan misional de Dios no comienza en el Nuevo Testamento. No comienza con la encarnación de Cristo, sino que en la mente de Dios todo ya estaba hecho desde un comienzo. Llegado su tiempo, se ejecutó lo que Dios ya había planificado en la anterioridad. Un texto más y luego entramos en Génesis. Fíjese en Lucas capítulo 24, verso 44 en adelante. Lucas capítulo 24, verso 44 en adelante. Están caminando hacia Emaús. Jesús va caminando con ellos. Ellos no se dan cuenta que Jesús camina con ellos. Jesús comienza a hablarles y termina revelándose a ellos y les dice esta palabra. Jesús ya había resucitado. Y les dice estas palabras, capítulo 24, verso 44 al 47. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, escuche, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, Pentateuco, en los profetas y en los salmos. En otras palabras, lo que Cristo está diciendo es que la ley, los profetas y los salmos dan testimonio de mí. Entonces, no es el Nuevo Testamento que revela el plan de salvación de Dios.
sino que dice, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, los profetas y los salmos. Con ese panorama implicaba todo el Antiguo Testamento. Es decir, que todo el Antiguo Testamento habla de salvación y todo el Antiguo Testamento habla de redención y todo el Antiguo Testamento habla del plan de salvación de Dios, que no es otra cosa que lo que nosotros llamamos las misiones. Ahora tenemos que descubrir en los libros de la ley, los profetas y los salmos a Cristo Jesús. Y nos vamos a dar cuenta que está lleno de palabras, de figuras, de profecías acerca de Jesús. Ellos dan testimonio de mí, dijo Jesús. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Así que vamos a hacer un paseo por la ley, los profetas, los salmos, Nuevo Testamento, cartas paulinas, hasta que llegamos a Apocalipsis. Y vamos a tratar de descubrir una faceta de Jesús y del plan redencional de Dios en cada uno de esos libros. ¿Está de acuerdo? ¿Le gusta la idea? Bienvenidos en el nombre del Señor. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 1. Obviamente Génesis todos conocemos y sabemos que es el libro de los comienzos. Génesis significa el comienzo. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjese el relato. En el principio, y no dice cuándo, esto puede decir una eternidad, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Dios acaso puede crear algo desordenado y sin sentido? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Algo sucedió allí que la Biblia no nos está contando nada. Entre el versículo 1 y el versículo 2 pueden haber pasado millones de años y hay lo que se llama una elipsis de historia. Una elipsis es que cuando no hace al relato, no complementa el relato, no aporta nada al relato que se quiere dar, se pasa por alto eso porque no aporta nada al relato. Yo vine de Madrid y llegué anoche a las 10:20 de la noche. No le conté lo que pasó en el camino. No le conté los aviones que cambié. No le conté las horas que me pasé en Miami. No le conté que comí en Miami en la sala VIP del aeropuerto. No le conté nada de eso. Porque no hace al relato. El relato es salí, llegué y aquí estoy. Entonces hay muchas cosas en la Biblia que no nos relatan y no tenemos derecho a pensar cosas que no dice la Biblia. Pero es obvio que entre el versículo 1 y el versículo 2 tiene que haber habido una catástrofe para que la creación perfecta de Dios hace todas las cosas en perfección, de repente nos encontramos con vacío, tinieblas y abismos. Algunos opinan que muy probablemente ahí está la caída de Satanás. Es muy probable que sí. Pero a partir del versículo 2, nosotros vemos ya no la creación, sino la recreación de lo que ya estaba hecho. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, así que cielo y tierra ya existe. A partir del versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Sin embargo, a pesar de tinieblas, abismos y desorden, el Espíritu de Dios estaba presente. Y ese es el primer indicativo de que en todo desorden humano que haya, o social, o de las naciones, no significa que Dios no esté presente. El Espíritu de Dios siempre se mueve. Siempre va a estar ahí. Es decir, en el medio del caos, Dios está presente. Ah, no, si Dios estaría aquí, esto no sucedería. No, perdone. Dios está en todo lugar, es omnipresente y lo llena todo. Ahora fíjese versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y creó Dios, dice, llamó Dios a la luz día, a la tiniebla noche, fue la tarde, la mañana un día, luego dijo Dios, haya expansión. Comienza a recrear sobre lo que ya estaba creado. A partir de ahí comienza hasta que llegamos a la creación del hombre. Así que Génesis es el libro de los comienzos. Es el comienzo de la creación, es el comienzo de esa recreación, es el comienzo del hombre a su imagen y semejanza. Cuando llegamos al versículo 26, 27, muy conocido para todos nosotros, primero Dios crea todo el área que el hombre necesita y las condiciones que el hombre necesita para justamente llegar a eso.
Fíjese que primero Dios crea la atmósfera justa para el hombre, y cuando ya lo tiene todo creado, entonces ahora tiene el lugar para que el hombre pueda habitar, y dice, verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios no tiene un cuerpo, Dios es espíritu. Si Dios no tiene cuerpo, ¿cuál es la imagen que dio en el hombre? En Hebreos capítulo 1 habla de Cristo y dice que Él es la imagen del Dios que no se ve. Y la palabra imagen, la palabra que usa en el original es el carácter de Dios. No es figura como nosotros pensamos. Dios no tiene una figura. Dios no es ni alto, ni flaco, ni delgado, ni gordito. No. Dios no tiene una imagen visible, es un espíritu. Pero Dios puso el carácter de Dios en nosotros. El carácter creativo de Dios, el carácter de hacer cosas, el carácter de amor. Dios puso su carácter en la creación, que era el hombre. Ahora fíjese, cuando Dios crea al hombre, Dios le da una orden. Y la orden de Dios es un comienzo de reproducción, de familia. Antes de crear la iglesia, Dios creó la familia. La iglesia la creó 4.000 años después. Lo primero que Dios hace es la familia. Lo más atacado en la sociedad de hoy es la familia. ¿Por qué? Porque es el proyecto inicial que da a luz lo que son los pueblos y las naciones. Y en la familia, Dios puso todo, la intención, y le manda a reproducirse al hombre. A través de la reproducción, multiplicaos, llenad la tierra. Fíjese, no dijo quédense en este lugar, sino llenen la tierra de gente. Es decir, que Dios siempre está pensando en una expansión. Es el comienzo de la familia, el comienzo del hombre, pero tristemente también es el comienzo del pecado. Génesis es el principio del comienzo del pecado. Cuando el hombre cayó, Dios le reclama, y todos conocemos la historia, no vamos a repetirla. Ahí comienza lo que en la Escritura ya estaba previsto, que el hombre iba a caer, pero que Dios ya tenía previsto la forma de redimir al hombre. Cristo es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis ya lo declara. Cuando el hombre cae, no le sorprende a Dios. El plan de Dios para redimirlo, el plan misionológico de Dios o misionero de Dios, ya estaba previsto la solución para el hombre. Al hombre lo maldice, a la mujer lo maldice, con dolores vas a dar a luz tus hijos, al hombre que con el sudor de tu frente vas a tener que comer el pan, porque por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer antes que a la mía. Muchachos, cuidado, hombres, cuidados. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por ti. Maldijo la tierra, maldijo a la serpiente. Fíjese, la maldición viene por causa del hombre. Es el inicio y el principio de la maldición. Y estamos en Génesis apenas en el capítulo 3 y ya tenemos maldición en la tierra, muerte. El día que comieres ciertamente morirás. La muerte vino, la muerte espiritual en primer lugar. Ahora viene la muerte física. Comienza Abel y Caín, traen la ofrenda. No le gustó a Caín que Dios mirara con agrado la ofrenda de Abel y lo mata a su hermano. La muerte entró al mundo por un hombre. Fíjese, la muerte. Y ahora todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. A Dios no lo toma de sorpresa eso. Ese es el principio. Fíjese que comienza la muerte, comienza la migración. Dios echa al hombre del huerto. Dios echa a Caín del lugar donde estaban para que haya errante por la tierra. Comienzan las migraciones, lo que hoy está sucediendo en muchos lugares. Es el comienzo. Pero lo grande de esto es que en Génesis 3:15 tenemos la primera figura profética de lo que es el centro de la misión, que es la figura de Cristo. Génesis 3:15, vamos a leerlo. Dice en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente
de la serpiente probablemente sea el anticristo. La simiente de la mujer es la primera referencia que habla acerca de Cristo Jesús, naciendo de una virgen. La promesa, la ley, los profetas, los salmos dan testimonio de mí, dice Cristo. Ahí tenemos la primera promesa de redención, que de la simiente de la mujer iba a venir uno para pisar la cabeza de la serpiente de Satanás. Y es la figura que claramente en Efesios y en Colosenses habla de que Jesucristo ha machacado a la serpiente. Ahora fíjese, hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora fíjese que tenemos esta figura, pero inmediatamente Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Por qué? ¿Tienes miedo? ¿Te escondiste? ¿Por qué te escondiste? Porque he pecado, porque he desobedecido, porque he comido del fruto. Y dice la Escritura que después de darle a la mujer el dolor que tenía que hacer, la tierra fue maldita también, tiene que producir espinas y cardos. Dice que Dios agarra, verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué son las túnicas de pieles en ese contexto? Derramamiento de sangre. Derramamiento de sangre para cubrirlos de su pecado. ¿Por qué Abel y Caín sabían que uno tenía que ofrecer animales y el otro no quiso hacer y quiso ofrecer el producto de la tierra, el producto de su trabajo, el producto de su labor? Caín. ¿Por qué Abel ofreció animales como ofrenda? Porque había aprendido que lo primero que Dios hizo, derramó sangre para cubrirlos y los cubrió con pieles. Ahí está la figura de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios los cubrió con pieles derramando sangre, primer derramamiento de sangre. Luego la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es la figura profética de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento 4000 años más tarde. Génesis capítulo 3, versículo 15, hace la promesa de redención. Y fíjese que de Génesis 3:15 en adelante, hasta Abraham, que aparece en el capítulo 11, final del capítulo 11, en el capítulo 12 Dios llama a Abraham, habla con Abraham o lo nombra de lo que había hecho Abraham. Desde Génesis 3:15 hasta Abraham hay 2000 años de historia. 2000 años de historia, una eternidad desde que Dios creó los cielos y la tierra hasta el momento que Dios comienza a recrear la tierra, y no sabemos cuánto fue ese tiempo. Pero desde que Dios hizo al hombre y el hombre cae, hay 2000 años de historia desde el capítulo 3 hasta el capítulo 12. Cuando llega el capítulo 12 se detiene. Claro que habla también de Noé, y fíjese, y usa a Noé como pregonero de justicia para que sean salvos él y al menos su familia. Nadie le creyó, predicó, habló tiempo mientras construía el arca para que sean salvos. No le creyeron, fueron condenados, murieron todos, toda una generación murió. Sucede lo de Babel, comienzan a hacer el acto de construyamos una pirámide para llegar al cielo y una torre, y empezaron a construir y Dios confundió la lengua porque se dieron cuenta que estaban unidos y nadie lo iba a hacer desistir. Y de repente manda la confusión de lenguas y se desparraman por todo el mundo porque ahora nadie se entiende entre ellos. Es interesante porque aunque esas cosas acontecieron y fueron contadas, muchas otras cosas sucedieron, pero que no hacen al relato, por eso no fueron contadas. Y del capítulo 3, 15, hasta el capítulo 12, de repente pasan 2000 años de historia y el tiempo se detiene ahí, y del capítulo 2 hasta el capítulo 50 hay 215 años de historia. Fíjese, en 9 capítulos, 2000 años de historia. Y de repente se detiene en Abraham y en 215 años, hasta que entran a Egipto, pasan 215 años después de Abraham, del capítulo 12, y ahora hay solamente 215 años de historia. ¿Por qué? Porque Dios está poniendo en marcha lo que es el plan de salvación que había profetizado en Génesis 3:15. Vamos al capítulo 12 del libro de Éxodo. Lo que Dios está tratando de establecer son los principios de la redención como plan misionero de Dios del hombre. Y entonces pasa de largo, hay mucha historia, mucho de lo que está escrito tiene que ver con genealogías, no tienen que ver con historias. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 12, ahí comienza y dice:
Pero Jehová había dicho a Abraham. Ese pero tiene que ver con los versículos anteriores del capítulo 11. En el capítulo 11 dice, verso 29, tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres, el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, el nombre de la mujer de Nacor Milca, hijo de Harán, padre de Milca y de Isca, mas Sarai era estéril, no tenía hijo. Tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, no llegaron. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Y ahora mire, verso 1 del capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ese pero está diciendo, Abraham, te llamé a ti, que dejes a tu padre, que dejes a tu madre, que dejes tu parentela, que dejes a tu sobrino y salgas a la tierra que te voy a mostrar. Abraham se lo contó a su padre y dijo, Dios te dijo eso, pues vamos junto contigo. Lo que está mostrando que Abraham no era tan obediente como parece. Dios le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Y dicen hebreos que Abraham salió sin saber dónde iba. En un sentido tenía fe, claro que tenía fe, pero su obediencia no era perfecta. Ahora, Dios se detiene en la historia de Abraham. Ur de los Caldeos. ¿Qué era Ur de los Caldeos? Irak. Abraham era un iraquí. Hussein probablemente sería un descendiente de Abraham. Fíjese, Dios llama a un iraquí para poner en marcha la promesa de Génesis 3:15. Porque de la simiente de la mujer iba a venir uno que iba a pisar la cabeza de la serpiente, iba a traer la redención. Cuando llega el capítulo 12, Dios le dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela, porque la tierra tiene que ver con todo lo cultural. Y el lugar de donde yo te llevo y lo que quiero hacer contigo, si tú no sales de tu contexto cultural, no lo podría hacer. A veces Dios nos llama y nos saca del contexto cultural para tratar con nosotros de una manera diferente. Las misiones transculturales no es irse con toda la cultura para aquel lugar, la cultura tiene que quedar atrás. Cuando vamos a hacer lo que Dios nos mandó, tenemos que adaptarnos a la nueva cultura. Abraham sale de su tierra, sale de su parentela, porque la parentela jamás le hubiera dejado ir a sacrificar a su hijo. Estás loco, Abraham, es tu hijo, ¿cómo lo vas a matar? La parentela tiene mucho que ver con los sentimientos. La parentela, los sentimentalismos te matan, te atan, no puedes salir a las misiones por el sentimiento. Sal de tu tierra, sal de tu parentela. Tiene que salir del lugar donde está y dejar atrás todo lo que ha sido para entrar a una tierra nueva, emociones nuevas, actividades nuevas, cultura nueva, mensaje nuevo, pensamiento nuevo, todo va a ser nuevo para Abraham. Las misiones se trata de esto. Cuando Dios te llama, tienes que dejar un montón de cosas atrás, olvidarte. Nunca te vas a olvidar de tu familia, pero el sentimiento tiene que ser cortado para entrar a una nueva dimensión mayor que la que has tenido. Y si vamos en obediencia a Dios, siempre será mejor que todo lo que nosotros pudimos hacer. ¿Nos cuesta dejar la familia? Claro que sí. ¿Nos cuesta dejar la cultura? Claro que sí. Yo todavía sigo tomando mate en España, como buen argentino. Pero mi patria en este momento no es Argentina. Mi patria es España. Mi gente en este momento es mi familia que tengo en España. La familia que dejé atrás eran mis hermanos. Mi madre ya falleció, mi padre falleció. Estando nosotros en la misión, falleció mi madre. No pude llegar ni siquiera al velatorio. Mis hermanos están allí, son mis hermanos, pero es la familia de mi padre. Mi familia es la que Dios me dio. Mi esposa, mis hijos. Y con ellos tengo que hacer una vida de misionero. Abraham fue llamado y mire lo que Dios le dice. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 5 bendiciones le da Dios a él. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren maldeciré, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios trata con
individuos, Dios trata con familias, Dios trata con pueblos y Dios trata con naciones. Y vamos a hablar de eso a lo largo de estos días. A veces Dios trata con un individuo, a veces Dios trata con un pueblo como Israel, a veces Dios trata con familias y a veces Dios trata con naciones. O mejor, Dios trata con todos, tanto con uno como con otro. Y cuando le da esta promesa a Abraham, Abraham tenía 75 años. 25 años después viene el hijo de la promesa y nace Isaac. Y es el comienzo, en alguna manera, de la raza donde Jesús iba a venir. Porque con Abraham tenemos a Isaac, luego viene Jacob, de Jacob vienen los 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, y de una de las tribus de Israel, de Judá, viene Cristo Jesús. Por eso es que el plan se detiene en el relato del capítulo 12, porque de ahí va a venir la descendencia de Cristo Jesús. Por eso que a Jesús le llamaban hijo de Abraham, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora ve cómo Dios en su relato está planificando lo que es el plan de redención y tiene sentido la continuidad de cada uno de ellos. Cuando llegamos al final del capítulo de Génesis, ya ahora nació Isaac, el hijo de la promesa. Dios le pide el sacrificio, de eso vamos a hablar más adelante. Ahora ya tenemos a el hijo de Isaac, Jacob, y con el hijo de Jacob, los 12 hijos, tenemos las 12 tribus de Israel. Y llega un momento de necesidad en la vida. Bueno, en primer lugar, los hermanos de los hermanos de José, le tenían envidia a José. Y de repente trataron de matarlo, conocemos la historia. Lo llevan, lo tiran en un pozo para que se muera, trajeron las vestiduras rotas como porque un animal lo haya matado, lo ensangrentaron, toda aquella historia. Tenían envidia porque era un soñador, porque Dios le revelaba. Son sus hermanos, son parte de ellos. Sin embargo, la envidia no le permitió desarrollar lo que Dios le tenía para él, o ellos pensaron que iba a ser así. Y todos conocemos la historia. José termina vendido como un esclavo y de repente termina en Egipto. Y la historia de José es una de las grandes figuras del Antiguo Testamento acerca de la persona de Jesús. Jesús fue vendido por sus propios hermanos, por su discípulo, por 30 monedas de plata. Jesús, en un sentido, fue menospreciado como fue él, fue probado, descendió a un foso que sería la tumba, pero luego fue rescatado, levantado, exaltado y usó el mejor lugar que podía tener. Fíjese la figura de José como figura de Cristo. Ahí podría haber todo un mensaje acerca de Cristo Jesús. Por eso Jesús decía, la ley, los profetas, los salmos dan testimonio de mí. Llegamos al capítulo 50 del libro de Génesis y todo el relato tiene que ver con la descendencia de Jacob, las 12 tribus, cómo se desarrollan. Pasan 215 años desde el llamado de de Abraham, cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Tenía 75 años, 215 años más tarde, 25 años para que nazca el hijo de la promesa, Isaac. 60 años más tarde, Isaac tenía 60 años cuando dio a luz a Jacob. Y ya Jacob tenía no recuerdo la edad, pero en total pasan 215 años y ahora están con una necesidad económica y se dan cuenta que hay hambre en la tierra y José ya estaba posicionado allí, ellos no lo sabían y se van a Egipto por alimento y entran en Egipto. Y así termina el libro de Génesis. Comienza con Dios dando vida, comienza con Dios creando un hombre a su imagen y semejanza, comienza con la caída del hombre, comienza con la promesa de redención y termina con un ataúd en Egipto. Termina con la muerte. Fíjese el último versículo del libro de Génesis. Verso 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob.
E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Están en Egipto. Y murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Qué triste. Comenzó con Dios, el dador de la vida, con unos propósitos enormes para el hombre, para que pueda gobernar la tierra, para que pueda sojuzgar la tierra, con la autoridad suprema sobre toda la creación, debajo de Dios. Ahí estaba el hombre y termina con un ataúd en Egipto. El pecado siempre va a terminar con la muerte de todos, pero no sin que Dios intervenga. Lo bueno es que Dios está relatando el plan de Dios para salvación. Hay muchas figuras en el libro de Génesis. Es un relato cortito de Génesis para ubicarnos en 2215 años de historia. Mañana hablaremos del libro de Éxodo en adelante hasta el libro de Josué. Ahora déjeme ponerle una reflexión espiritual. Dejamos la historia de lado para que usted pueda sacar algo de provecho para usted mismo también. Vamos a Génesis capítulo 22. Génesis 22 es el pasaje que todos conocemos. Capítulo 21, visitó Dios a Sara, dice, y ella dio a luz, el hijo dio Isaac. Cuando llegamos a Génesis 22, fíjese lo que dice: aconteció después de estas cosas que probó a Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Después de estas cosas, ¿qué son las cosas? Después que Abraham tuvo el hijo de la promesa, después que nace Isaac. Isaac tendría 15 años por lo menos, aproximadamente. Era un jovencito ya, no era un bebé, era un jovencito. Así que Abraham tiene aproximadamente 115 años o más. Y con 115 años, dice la palabra, Dios probó a Abraham. Hablando de misiones y hablando de lo que Dios nos manda hacer, en las misiones, lo primero que Dios va a hacer es probarte. Y te va a probar con cosas que tú ni te imaginas. Hablando de tu vida dentro de la iglesia, Dios también te va a probar. Hablando de tu matrimonio, Dios también te va a probar. En toda la vida de un cristiano, las pruebas es el mecanismo que Dios utiliza para poder perfeccionarnos. El diablo te tienta para hacerte caer, Dios te prueba para hacerte crecer. Entonces dice la Escritura que probó Dios a Abraham. Después de estas cosas, nadie está libre de pruebas. Todos seremos probados. Todo misionero tiene que pasar por la prueba. Aplicando este pasaje a las misiones, déjeme decirle que lo primero que va a encontrar un misionero son las pruebas de Dios. Las pruebas demuestran dónde estamos parados. Las pruebas demuestran si estamos completos o incompletos. Las pruebas demuestran nuestras carencias, nuestras debilidades. Dios nos prueba. Así que en este caminar de Dios con Abraham, o en este caminar de Abraham para con Dios, no está solo, Dios está con él. Lo primero que Dios hace es probarlo. Y lo llama por su nombre. Es decir, que hay una relación entre Abraham y Dios. ¿Sabe por qué elijo este pasaje para cerrar esta primera noche? Porque la vida misional, la vida del misionero, lo primero que tiene que hacer cuando está en las misiones es asegurarse de tener una correcta relación con Dios. Porque las misiones son estresantes, porque los resultados no aparecen, porque son frustrantes, porque se encuentra con enemigos, porque se encuentra con la soledad, porque se encuentra con los problemas, se encuentra con la necesidad, está solo en un lugar diferente, fuera de su tierra, de su parentela, de su iglesia. La iglesia está lejos, los hermanos están lejos, los sentimientos afloran. Entonces, el misionero tiene que tener un carácter de llegar a tener una relación muy estrecha con Dios en el mundo de las misiones. Y tiene que aprender en esa relación a aprender a adorar a Dios en medio de todas las necesidades que pueda tener. Si una persona no aprende estos principios en las misiones, fracasará. El activismo en las misiones nunca puede dejar de lado la relación con Dios. Hay gente que tiene éxito en el trabajo y se le cae al poco tiempo porque ha tenido mucho activismo para tener trabajo, pero solamente la comunión con Dios mantiene tu trabajo. Solamente la relación con Dios
hace que tu trabajo permanezca. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo Jesús. Ahora fíjense, lo primero que habla es de una prueba. La segunda cosa que veo en este pasaje es una relación. Dios llama a Abraham por su nombre. Abraham. Y le dijo a Abraham, heme aquí. Abraham, Abraham. Hay una relación de Dios con el hombre que Dios va a usar. Lo conoce por su nombre. Dios no ignora cómo nos llamamos, de dónde venimos, qué sentimos, qué pensamos. Dios no lo ignora. Cuando Dios trata con las misiones, con alguien que va a hacer una tarea importante en las naciones, como lo que va a hacer con Abraham, padre de naciones, padre de multitudes, bendición para todas las familias de la tierra, Dios trata por tu nombre. Hay intimidad, hay relación. Tenemos que aprender a conocer la voz de Dios, porque Dios habla de muchas maneras. Tenemos que actuar en obediencia cuando Dios nos llama. La respuesta de Abraham fue muy simple. Heme aquí, estoy dispuesto a lo que me digas. Eso es lo que significa heme aquí. Aquí estoy, para lo que guste mandar, como decimos. Aquí estoy. Un misionero no puede estar sujeto a programas impuestos en las misiones. Tiene que estar sujeto a la voz de Dios que le envió a las misiones. Una iglesia que impone a un misionero programas para hacer, está haciendo un daño al misionero que ha enviado a las misiones. Porque Dios tiene que dirigirlo. Es Dios que lo llamó, es Dios que le sabe lo que tiene que hacer, es Dios que le va a mandar a hacer. Él dice, heme aquí, Señor. Fíjese, lo tercero que veo en este pasaje es cambios. Mire versículo 2. Dios le dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Tiene que haber cambios. Toma a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. No era el único, ¿eh? No era el único. Él ya tenía a Ismael. Pero para Dios no cuenta lo que nosotros hacemos en la carne. Para Dios cuenta lo que Él te da bajo sus promesas. Dios nunca te va a pedir que le des algo que tú hiciste en la carne. Dios siempre te va a pedir lo que Él te ha dado primero. Por eso la Escritura dice que de lo recibido de tu mano te damos. Cuando Él dice, toma a tu hijo, tu único, Dios no ignora que Él tenía otro hijo. Pero este era el hijo de la promesa. Este era el hijo que Dios le había prometido. El otro era la metedura de pata de Abraham, o de Sara, o de los dos. Que no supieron esperar en el tiempo de Dios y quisieron hacer las cosas para que el cumplimiento de lo que Dios dijo se cumpla en ellos. Dijeron, bueno, acuéstate con la sierva, con Agar, y tienes un hijo y yo lo tomo como mi propio hijo. Nunca en lo que Dios nos manda a hacer tenemos que acelerar los tiempos. Hay que ser paciente y saber esperar. Dios al final cumplirá su promesa, aunque pasen 25 años. Lo que hoy no vemos, lo veremos mañana si somos pacientes y sabemos esperar en Dios. Son principios de las misiones. Cambios. ¿Sabe? Dios exige a Abraham cambios de lugar y cambios de relaciones. Toma a tu hijo, vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ni siquiera sabía dónde tenía que ir. Hermano, si usted tiene su único hijo, el hijo de la promesa, su hijo amado, y de repente Dios le exige que se lo dé, ¿usted le daría a su hijo a Dios? ¿Usted le ofrecería un sacrificio a Dios? ¿Sabe lo que Dios pide? Lo que tú más amas. Dios siempre te va a pedir lo que tú más amas en la vida. Nosotros amamos a nuestros hijos. Todos amamos a nuestros hijos. Y si Dios te dice, dame tu hijo que me lo voy a llevar para África, o a Afganistán, o a Siria, o a Irak, ¿qué dice usted? No, hijo, yo creo que no tendrías que ir, es mejor que termines tu carrera, para eso estamos invirtiendo en ti, hay tantos sueños que tenemos con papá. Nosotros siempre vamos a tratar de frenar la iniciativa de lo que Dios está llamando. Como familia tenemos mucha responsabilidad en que los hijos salgan a las misiones. Cuando yo entrego a niños en la iglesia, yo siempre le digo a la gente, ¿qué quiere hacer usted? ¿Presentarlo o entregarlo? Porque bien, nace un niño y lo traen.
¿Qué quiere hacer? ¿Presentarlo o entregarlo? ¿Cuál es la diferencia? Total. Usted puede presentar a su niño a Dios, oramos, le ponemos las manos, ya lo presentó, Señor, te presentamos a este niño, ya está, bendecido y váyase. Si usted lo entrega, ya no está en sus manos, está en las manos de Dios. Y Dios lo va a cuidar mejor que usted. Y Dios tiene mejores propósitos que usted. Y Dios tiene mejores promesas que usted. Y Dios tendrá mejor bendición que usted le puede dar a su hijo. Entonces cuando lo entienden, dice, no, lo quiero entregar. Pero está seguro porque mañana Dios se lo va a pedir. ¿Y qué va a hacer usted? Dios le pide a lo que Él más amaba. Dios nunca te va a pedir algo que tú no ames. Porque donde está tu corazón, donde está tu riqueza, está tu corazón, donde está tu corazón, está tu riqueza. Nunca le vamos a dar a Dios lo que sobra. Y en asunto de misiones, tienes que dar lo que más amas. Si Dios te pide tu coche para las misiones, ¿lo darías? Si Dios te pide tu suegra, te encantaría darla. Es más, o te la llevas o te la mando, Señor. Dios nunca te va a pedir nada que no te haya dado primero. Ofrenda. Lo que le está pidiendo a Abraham es ofréndame a tu hijo. Lo que más nos cuesta para las misiones no es prometer, sino dar, ofrendar. En este caso era lo máximo. Pero recuerde que aquí está la figura de lo que Dios iba a hacer, ofrendar a su propio hijo, su hijo amado, al que más amas, a tu único hijo. Está la figura de Cristo aquí. Está tomando la figura a ver cómo Abraham reacciona de lo que Dios mismo iba a hacer. Si Él tiene mi imagen y Él tiene mi corazón, Él tiene que pensar igual que yo pienso, está diciendo Dios. Y le pide la vida de su hijo. Una ofrenda que no cueste nada no tiene valor para Dios. Nos tiene que costar. Dios no te va a pedir nada que no hayas dado primero. Fíjese, otra cosa que Dios le pide, verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Dios le dijo, vete al monte Moria. Él tiene que obedecer a lo que Dios le dijo. Si a usted Dios le dice, dame tu hijo, ofréndemelo en holocausto ahí arriba en el monte, usted dice, sí, cómo no, Señor, vamos, ¡bum!, corramos. No. Usted trata de hacer lo que hizo Ana. Le prometió a Dios su hijo y lo mantuvo dándole su pecho hasta que ya no quedó nada en Ana. Me imagino que Ana al niño lo habrá amamantado por lo menos hasta los 3 años. No es normal que amamanten un niño hasta los 3 años. Y si fuera hasta los 4 si pudiera. Porque sabía tener que entregarlo y dejarlo en el templo junto a Elí. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció inmediatamente. Cuando Dios te llama para hacer algo en las misiones, no te demores. Si Dios te dice, sal a la tierra que te mostraré, fíjese, no sabía, salió sin saber dónde iba. Pero si Dios te llama, Dios te va a mostrar el camino. Si Dios te dice, vas a ir a tal lugar, a lo mejor no quieres ir. Pero si Dios te dice, sal y yo te voy a mostrar el camino en el camino, de repente cuando llegas al lugar, te encuentras en un lugar donde si lo hubieras pensado no hubieras venido. Sal. La obediencia, hermanos, tardía es desobediencia. Repito, una obediencia tardía es desobediencia. Imagínate que hay una necesidad y Dios te dice, levántate y ve a tal lugar. Estoy imaginando algo muy simple para ilustrarlo. Y usted dice, no, mejor voy mañana. La necesidad está hoy, mañana ya no hace falta. Obediencia tardía es desobediencia. Si Dios te manda hoy, hazlo hoy. Fíjese, se levantó muy de mañana para hacer lo que Dios le dijo. Recuerdo un caso, el tiempo se va muy rápido, pero lo cuento. Un caso de un misionero que tenía, lo conocí personalmente, me lo contó él mismo, es un americano, de una institución que tenía como 200 y pico misioneros y él era el director de misiones de esa iglesia muy grande en Estados Unidos. En Los Ángeles vivía él. Yo le conocí en un congreso en Tailandia, creo que fue. La cuestión es que él me contó, dice, mira, yo tenía un misionero
Estamos contando historias de las misiones, uno a otro. Entonces dice, yo tenía un misionero en un país africano, no recuerdo ni dónde era. Dice, este misionero nunca nos dio fruto. No tuvimos conversiones, no tuvimos nada. Lo mantuvimos por 4 años y de repente recibo un informe diciendo que está muy enfermo y que venga urgente. Dije, bueno, será el momento de sacarlo de las misiones, así que nada mejor que ahora que está enfermo me lo saco y ya, no invertimos más en él. Se va allí, lo encuentra ya medio moribundo. Lo quiso subir a un avión, no podía porque los médicos no lo autorizaron a viajar. A los 3 días, después de estar 4 años y haber predicado a la gente, no hubo ni un convertido. A los 3 días el hombre se murió. Cuando el hombre se murió, él no tenía familia en el lugar, tampoco tenía familiares en Estados Unidos. Digo, ¿qué hacemos? Trasladar el cadáver hasta Estados Unidos va a costar un dineral enorme, me tengo que quedar aquí 4 o 5 días hasta que haga todos los papeles. Entonces tomó una resolución. Pagó para que lo entierren dignamente y él se sacó su billete para irse al día siguiente y volverse. Mientras tanto, el cadáver estaba en lo que llaman la morgue, ahí, hasta que el juez determine tal y tal cosa, ¿no? Y ya contento de que sacó su billete para volverse, dijo, bueno, se acabó un problema, el Señor se lo llevó, gloria a Dios, Él está gozando en el cielo y yo estoy libre ahora del problema. Me lo contaba así. De repente dice, me acosté a dormir la siesta, esperando el día de mañana para tomar el vuelo, y Dios me habla y me dice, vete y ora por él y ordénale que se levante. Pensó que era una pesadilla. Entonces dice que el hombre dijo, Señor, es una locura. Vete, ora por él y dile que se levante. Entonces él dijo, Señor, está bien, voy a ir, pero 3 condiciones. Que cuando yo vaya, el que está encargado de la morgue esté presente. Que cuando yo le diga que quiero orar por él, no me lo impida. Y Señor, que cuando yo le diga que quiero orar por él, el hombre se vaya para que no esté cuando yo le digo que se levante. Tenía miedo de que no funcione y pasar un papelón. Me lo está contando así. Y yo, dice, me levanté, no sabía qué hacer, llego a la morgue, me tomé un taxi, llego allí, toco timbre, no sale nadie, sigo tocando timbre, no sale nadie, toco timbre, no sale nadie, gloria a Dios. Dije, esto fue cosa mía, me volví. Al día siguiente me tomé el avión y me fui. Volé, hice la combinación, venía volando toda la noche, estaba llegando a Los Ángeles, me despiertan con el desayuno, sentado en el asiento, junto a la ventana, mirando ya Los Ángeles, la ciudad enorme, y de repente Dios me dice, a mi corazón me habla y me dice, ¿descansaste, hijo? Ay, sí, Señor, disfruté. Él me lo contaba así, disfruté tanto este viaje. Señor, aquel era un problema muy grande, pero bueno, Él ya está contigo, Él está en la gloria. Y Dios le dice, hijo, ¿por qué no hiciste lo que te dije? Ah, Señor, yo te dije, tiene que estar el hombre, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. El hombre no estaba, así que tú no cumpliste tu parte, me vine. Yo no te dije que me pongas condiciones, yo te dije que ve y dile que se levante. Hijo, yo lo iba a levantar. Yo lo iba a levantar. Y los 4 años que él sembró la palabra, todo el pueblo sabía que él había muerto. Todos sabían que estaba en la morgue. Y la resurrección de ese hombre a través de tu oración hubiera sido la conversión de todo ese pueblo. Y tú te viniste. Me vuelvo, Señor. No. Obediencia tardía es desobediencia. Abraham se levantó rápidamente y se fue. Voy acelerando para terminar. Fíjese que Dios no le revela todo a Abraham. Dios espera su obediencia. Dios nunca te va a revelar todo en las misiones como misionero, sino que espera que obedezcas primero y luego te revela el segundo paso. Dios no te da todo el panorama porque eso sería andar por vista y no por fe. Otra cosa que vemos en este pasaje, fíjese, verso 3, hay una preparación
que él hace, y con mucho dolor, se levantó muy de mañana, enabordó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, cortó leña. Tiene 115 años cortando leña. Lo que Dios te manda hacer no puedes delegarlo a otro, tienes que hacerlo tú. Aunque te cueste mucho esfuerzo hacerlo. No, pero ya estoy muy anciano, que esto lo haga otro. No, Señor, pero ya no tengo fuerza. No, Señor, estoy gastado. No, lo que Dios te manda hacerlo, no puedes delegarlo a otro, tienes que hacerlo tú. Cortó la leña, dice, para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. La cita estaba en un lugar exacto. Tú no puedes hacer lo que quieras para Dios en las misiones donde tú quieres hacerlo, sino en el lugar donde Dios te indica hacerlo. Y ahora vamos a ver el resultado final, el por qué tiene sentido esto. Él tenía 2 siervos con él. Podía decirle a los siervos, oye, corta la leña que voy a hacer un holocausto ahí arriba. Pero no, lo hizo personalmente. Hay cosas que solamente tú lo puedes hacer. Es una cita con Dios. Es un lugar preparado por Dios. No había otro lugar. Tenía que ser ahí. Fíjese versículo 4. No abandonó. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 días yendo para sacrificar a su hijo. Imagínese las ideas de Abraham. Imagínese los pensamientos. Imagínese el sentimiento. Voy a matar a mi hijo. 3 días de camino para llegar al lugar y Dios le muestra. Ese es el lugar. Esa es la prueba de que Dios no responde inmediatamente. Dios va a probarte, Dios te prueba. Eso en la vida de iglesia, como en la vida misional, como en la vida del cristiano. Aplique el pasaje como quiera. Pero esta es la realidad de todos los misioneros. Y de repente dice la Escritura, al tercer día alzó Abraham sus ojos, vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí. Muchacho, ya no era un niño, ¿eh? Iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. La famosa frase, iremos, adoraremos y volveremos. Eso es fe. ¿Qué iba a hacer él? Matar a su hijo. Iremos, adoraremos. ¿Qué era adoración? Gloria a Dios, aleluya. No, sacrificar a su propio hijo. No, la adoración no era eso. La adoración era obedecer lo que Dios le dijo. Adorar no es levantar las manos, cerrar los ojos, cambiar el ritmo de la melodía. Eso no es adorar. Adorar es obedecer a Dios en todo lo que Dios te mande a hacer. Iremos, adoraremos. Él no dijo cantaremos. Vamos a cantar un corito y nos volvemos. No, él iba a sacrificar a su hijo, dar lo que más apreciaba, lo que más quería. Pero escuche, volveremos. No dijo volveré. Tenía la fe de que aún dándole muerte, Dios le devolvería la vida y volverían. Porque si era el hijo prometido, nada iba a impedir que la descendencia venga a través de él. Era el hijo de la promesa. Era lo que Dios le había prometido. Iremos, adoraremos y volveremos. Y a los muchachos le dijo, esperen aquí. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que usted tiene que hacer solo delante de Dios. No puede venir con compañías que le van a impedir. Estos muchachos que iban con Abraham, cuando Abraham levantó el cuchillo para matar a su hijo, lo hubieran matado al viejo. Se volvió loco Abraham. Se le fue la cabeza a Abraham. Lo hubieran matado a él. Pero tenía que hacer algo que Dios le había pedido. Cuando Dios te manda a hacer algo, deja las compañías de lado. Dios te manda a ti. No vayas con otros. Es un encuentro personal con Dios. Es obediencia personal con Dios. No lleves a otro. Te van a impedir hacer lo que Dios te mandó a hacer. A veces para sentirnos mejor llevamos compañía y Dios quiere tratar contigo solo. En las misiones hay que aprender a tratar en la soledad con Dios. Es muy fácil tener compañía para pasarla mejor, pero Dios quiere tratar contigo solo. Dios quiere tratar conmigo solo. Y en tu casa Dios quiere tratar contigo solo también. En tu rincón de oración Dios quiere que te encuentres con Él también. Para terminar, es claro que Abraham tenía un propósito llegar hasta el final. ¿Sabe dónde fracasamos en las misiones? Cuando nuestros propósitos son de corto alcance. O a lo mejor proyectamos algo de largo alcance, pero nos desanimamos en el camino y lo paralizamos. Abraham siguió adelante. Y dice la Escritura, verso 6.
Y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo. La leña figura del madero. Cristo cargó el madero. Y él tomó en su mano el fuego, figura del Espíritu Santo, la purificación que viene por el fuego. Y tomó el cuchillo, figura de la palabra, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él dijo, y aquí el fuego, la leña, ¿dónde está el cordero? Está faltando algo. Papá, te olvidaste lo principal. ¿Dónde está el cordero? Vamos a hacer un holocausto. Imagínense el corazón de Abraham. Hijo, el cordero eres tú. No lo dijo, pero en el fondo de su corazón, el sentimiento tenía que haber sido de rotura de su corazón. Pero mire lo que responde Abraham, verso 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá. No dijo Dios me proveerá. Dios nos proveerá. Dios se proveerá. Este es un asunto de Dios y Dios se tendrá que proveer. Yo voy a hacer lo que Dios me mandó y si Dios va a querer poner un reemplazo, lo va a tener que hacer Él. Porque cuando tú obedeces a Dios en las misiones, nunca pienses que tú tienes que responder para proveerte en lo que vas a hacer. Dios se proveerá porque la obra es de Él y Él te lo manda a hacer. La única cosa que necesita es tu obediencia. Y la provisión es cuestión de Dios, no es nuestra. Dios nos mandó a España con una promesa de $1 por alumno que hemos tomado nosotros. Teníamos 1.050 alumnos en la Escuela Bíblica Argentina. Y entonces cuando fuimos desafiados, yo tomé el desafío porque sentí que había una necesidad enorme en España. Y dije, bueno, ¿cuántos alumnos tenemos? Le pregunté al director del seminario, 1.050, listo. Con que cada uno dé $1, tenemos una familia en España. Pero en el fondo yo sabía, soy yo. Nadie me dijo andate a España. Dios no me dio una voz del cielo. Pero supimos que en España había necesidad, que no había nada, ni iglesia, ni instituto, no había nada, había que hacerlo todo. Dije, bueno, es un lugar para nosotros. ¿Nosotros podemos hacer algo? ¿Podemos hacerlo? Listo. Ese sentimiento nos llevó a ir a España. Fuimos con la promesa de $1 por alumno. Le contaba hoy a mi hermano que el primer mes llegaron los $1.050. El segundo mes, 270 pensaron, con $1 menos, ¿qué hacen? No, si no doy no pasa nada. Total, Montenegro por $1 más, $1 menos, no pasa nada. Pero 270 pensaron lo mismo. Al tercer mes, 400 y pico pensaron lo mismo. Y un día hicimos una oración. Dios, tú nos mandaste aquí. Este mes no vamos a tener finanzas. Era justo las vacaciones de invierno de los alumnos. Señor, tú tienes que proveernos. Y hice esta oración. Pon mi rostro delante de alguien que sepa que tenemos una necesidad. Pon mi rostro, que me vea y que sepa que tenemos una necesidad. Yo tenía dinero todavía para 3 días más. 27 de junio del año 89. Tenía para 3 días, pero al cuarto día había que pagar el alquiler, había que pagar la luz, había que pagar el gas, había que pagar el teléfono, no había más nada. Me llama una persona a las 9 de la mañana, oramos a la noche con los hijos, a las 9 de la mañana me llama una persona, Pastor Montenegro, mire, yo no sé si ustedes se recuerdan a mí, la historia es larga, pero la hago corta. Le estoy llamando de Estados Unidos. Usted un día pasó por aquí, no sé si se recuerda, no me recuerdo. Pero dígame, hermana, me dice, mire, anoche a las 11 de la noche me acosté a dormir. 11 de la noche para ella, eran 2 o 3 horas después que nosotros habíamos orado. Me acosté a dormir y de repente lo veo frente a mí. Oré por usted, oré por su familia. Me acosté a dormir, no pude dormir, a la 1 me levanté. Desperté a mi marido. Roberto, levántate. El hermano Montenegro tiene que tener algún problema porque lo estoy viendo frente a mí. Hermano, son las 3 de la mañana y no podemos dormir. Lo veo frente a mí. ¿Tiene alguna necesidad hoy? Digo, no, hoy no. Pero yo por dentro decía, hermana, ¿por qué no me preguntaste mañana o pasado? ¿Por qué hoy? No, hermana, no. Hermano, ¿no tiene ninguna necesidad hoy? No. ¿Está enfermo? No. ¿Está todo bien? Todo bien. ¿La familia? Todo bien. Y bueno, hermano, no sé por qué será, pero bueno, estamos orando por usted, Dios le bendiga, pum, cortamos el teléfono.
Mis hijos me dicen, papá, pero ¿cómo dijiste eso? Estamos orando para que Dios le muestre. Le mostró 3 veces y te pregunta, le dijiste que no. Digo, hijos, hoy no tenemos necesidad. La necesidad la tenemos dentro de 3 días. Y ella me preguntó si hoy tenemos necesidad. Y le dije, no, hoy no la tenemos. Ahora, si me hubiera preguntado, ¿está orando por una necesidad? Le digo, sí. Digo, tranquila, si Dios le mostró a esta persona al otro lado del mundo, una persona que me vio una vez en la vida, que yo ni siquiera la reconozco, ni siquiera sé quién es, y ella me vio, y en su oración sigue orando y me sigue viendo, ¿ustedes no creen que si Dios le mostró mi rostro, no le va a mostrar que tenemos una necesidad? Necesito decirle, esto no es problema nuestro, es problema de Dios. 3 días más tarde, por Federal Express, tengo un cheque de $780. Ni siquiera sé si era de ella, porque era una compañía que mandó un cheque. A lo mejor ella contó a otro y otro mandó el dinero, no lo sé. Nunca lo supimos. No pudimos agradecer porque no lo supimos. Pero lo que aprendimos en que Dios se proveerá para que hagamos la tarea que Dios nos mandó a hacer. Si Dios te manda a hacer algo, Dios se proveerá para que hagas lo que Él te mandó a hacer. Termino con el final del pasaje. Llegaron al lugar, puso la leña y puso a Isaac, su hijo, lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo, yihadista era Abraham. La idea era degollar por el cordero. A los corderos los degollaban para que toda la sangre caiga abajo. Era un sacrificio de sangre. Cuando él toma el cuchillo para degollar a su hijo, el ángel de Jehová le da voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Nosotros tomamos este pasaje como figura de Cristo. Isaac, el hijo amado, sacrificado. Isaac no es la figura de Cristo. Isaac es la figura de todos nosotros y de todo el mundo perdido, que merecemos la muerte por causa de nuestros pecados. Pero cuando nosotros teníamos que morir, en la figura de Isaac, somos nosotros, Dios puso un carnero para que tome el lugar de Isaac, de nosotros. ¿Quién es el carnero? Ese es Cristo Jesús, que fue sacrificado en lugar de nosotros. Cuando nuestra muerte estaba lista y sentenciada, la voz del cielo dijo, no lo hagas. Yo me suplo de alguien que va a morir por ustedes y ese es Cristo Jesús. Esa es la mayor figura que tenemos en el libro de Génesis acerca de lo que Cristo dijo. La ley, los profetas, los salmos hablan y dan testimonio de mí. Y esa es la historia que el mundo necesita escuchar. De que todos nosotros estamos condenados a la muerte, pero que Dios se proveyó de alguien que tome nuestro lugar, llamado Cristo Jesús. Ese es el desafío que tenemos de las misiones. Llevar el mensaje a todos aquellos que nunca han escuchado acerca de que Cristo murió por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, he entregado esta palabra a esta congregación. Estamos mirando a través de la Biblia tu plan perfecto de salvación, tu plan de misiones a través de toda la Escritura, tu propósito, tu plan, tu ejecución del plan. Tú has dado el ejemplo de lo que tenemos que hacer. Señor, solo te pedimos de que nuestros corazones puedan estar sumamente agradecidos y que reconozcamos que tú has hecho la obra por nosotros, pero que en ese agradecimiento proclamemos tu grandeza y la grandeza de tu gracia y exaltemos tu gracia que a través de ella nos perdonaste sin merecerlo, pero que compartamos también con otros para la alabanza de la gloria de tu gracia. Que otros puedan saber
conocer que en tu plan perfecto, desde la eternidad, tú has muerto por ellos. Desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso en Apocalipsis apareces como el Cordero que fue inmolado y que venció y está sentado junto al trono del Padre. Gracias, Jesús. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tomar nuestro lugar. Gracias por desafiarnos en esta noche. Gracias por esta congregación. Gracias por los que van a escuchar por boca de ellos. Gracias por la inversión que ellos hacen en la obra misionera. Gracias por el sentir de sus corazones. Pero que estas lecciones, Señor, de Abraham puedan ser lecciones prácticas para cada uno de ellos, en lo que tú tienes un plan para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén.